El fascismo. El fascismo no se remonta como tope hacia el año 1920. Su gestación inicial podríamos trasladarla hacia el siglo XVIII, cuando las monarquías eran aún un sistema de poder que, en su caso, eran ampliamente aceptadas. O incluso podemos remontarlo aún más hacia el pasado con el surgimiento de la Ilustración en el siglo XVII. El fascismo en zonas de Europa central, meridional y oriental eran motivo de orgullo y patriotismo. A día de hoy, mundialmente se concibe como una ideología indeseable e impracticable en cualquier sociedad con un mínimo de educación cívica histórica. Sin embargo, eso no siempre fue así. El fascismo nace como un arma en sí misma, y que, a pesar de ya no utilizarse de manera práctica en gran parte del mundo, se sigue utilizando de otras maneras. Y esa manera es la manera comunicacional. Y conozca que hay una resistencia al fascismo. Que tiene el ADN del fascismo. Está muy bien esta marcha antifascista. Entre ellos el guaripola del fascismo, el señor Castro. Cuando todo es fascismo, ya nada lo es. Y cuando todo es violencia, toda forma de lucha es válida. Este razonar lo vemos en muchos jóvenes que desean con ansia ser los heroicos protagonistas de una épica revolución, inventando nuevos conceptos de violencia. Violencia psicológica, económica, patrimonial. Pero recuerden, la violencia solo es física. Y si tú eres esa persona, pregúntate lo siguiente. ¿Quién define estos conceptos? ¿Los sigo porque realmente los creo ciertos? ¿O tan solo soy parte de un movimiento que conectó con mis emociones, aprovechando inescrupulosamente mi falta de razonamiento político previo a la llegada de esos discursos a mis oídos? La causa por la que levanto mi bandera suena justa, pero ¿realmente es justa? ¿Y nadie más que esta bandera quiere lograr esa causa? Cuando se habla de fascismo, nuestro cerebro hace clic en el rechazo, lo cual es bueno, pero el no discernir si entendemos o no a profundidad del fascismo nos vuelve vulnerables a ser mano de obra, un instrumento que trabajará para intenciones de alguien más y que oscurecen la causa por la cual crees que luchas. Ahora, la pregunta más importante: ¿qué es el fascismo? ¿Es de derecha o es de izquierda? Veámoslo de manera minuciosa. El siglo XV marca el punto de partida de una nueva época para la humanidad, y con ello el surgimiento de la civilización europea occidental. Ante la ofensiva constante de los turcos contra el Imperio bizantino, múltiples eruditos de Bizancio, conocedores y hábiles del idioma y la cultura griega, migran hacia el continente junto con textos de alto valor clásico, entre ellos Miguel Crisolaras y Basilio Bessarion. Entre el siglo XIV y XV nacerá un movimiento intelectual, cultural y artístico que tendrá sus sedimentos en los paisajes italianos como Roma, Venecia y de manera particular en Florencia. Este movimiento se denominó el Renacimiento. El Renacimiento busca enaltecer la figura del hombre, volviéndolo un ser destinado a dominar el mundo con su fuerza e ingenio. Todo ello sería logrado mediante el reestudio de los conocimientos desarrollados y olvidados de la Edad Media, basados en manuscritos griegos y latinos, reviviendo así el pasado literario greco-romano. Esto se extrapola al arte, convirtiéndose así en el renacentismo en un modo de vida. Este estilo de vida para los renacentistas era el camino correcto para solucionar muchos de los males que aquejaban a la sociedad de ese entonces. El pilar intelectual del Renacimiento sería lo que denominaron el humanismo. Los humanistas eran eso: personas que eligieron el modo de vida renacentista enfocando su estudio en obras de la antigüedad. En paralelo a este fenómeno social italiano, la llegada de la imprenta a manos de Johannes Gutenberg significó una rotunda victoria del humanismo. Se abarataron los libros, se publicaron muchas obras clásicas con su contenido auténtico, con una estética cómoda y elegante. Uno de los agentes esenciales en esta victoria fueron los mecenas. Estos eran personas que con su poder adquisitivo o político facilitaron su desarrollo humanista, acogiendo y amistando muchos de los eruditos símbolos en sus palacios. Esto potenció de manera clave la recolección y estudio de la literatura griega y romana. Entre los mecenas más relevantes están los Médicis de Florencia, Julio II y León X en Roma.
Los que mediaron la transición cultural hacia esta nueva época fueron principalmente tres. El primero fue Dante Alighieri, con numerosas obras literarias en donde la más reconocida fue la Divina Comedia. Como dato, Dante escribió esta obra completamente en italiano, cuando en esa época no se consideraba adecuada la lengua nacional para la expresión literaria, siendo tan lindo el idioma italiano. Otro fue Francisco Petrarca, gran poeta y filólogo, es decir, un estudioso de las lenguas. Fue el primero en señalar que para ser culto era elemental el estudio de la antigüedad en lenguas y letras. Su gran obra fueron los sonetos, en donde canta su amor a Laura. Qué romántico. Y el tercero es Juan Boccaccio. Su estudio también se enfocó en los clásicos, creando la famosa obra El Decamerón, una serie de cuentos que describen a la sociedad y al hombre de la época en defectos y virtudes. El renacentismo y la imprenta marca el inicio de una difusión más global y masificada de lo que sería el conocimiento. Pronto se expandiría el pensar renacentista hacia España, Inglaterra y Francia. En Inglaterra podemos encontrar a Tomás Moro, de quien se desprende la popularización de la palabra utopía, ya que su obra más reconocida llevaba ese nombre, Utopía. Esta obra fue clave en muchos procesos de movimientos democráticos venideros, influyendo incluso en Rousseau. Con una brutal diferencia de casi 2 siglos, Moro en su obra crea lo que denominó como un estado ideal. En este estado ideal no existía la economía monetaria, ni la propiedad privada, los bienes se comparten colectivamente, el trabajo se reparte para evitar la desigualdad y el lujo estaría mal visto. Con la presencia de este estado ideal, todos serían felices. De aquí se representa una idealización irrealizable, algo que no traspasa de ser más que un sueño, una utopía. A pesar de que Tomás Moro no se acerca a la conformación de nuestra política actual, ni la concepción del comunismo, este sí influiría más adelante en el pensar comunista. Por eso nunca les va bien donde sea que gobiernen, ya que se sostienen desde una utopía. Todo lo anteriormente dicho generaría una clara repercusión en la enseñanza, desplazando la escolástica, un método de estudio teológico que se interconectaba con la filosofía clásica mediante el debate para responder preguntas muy complejas, incluso hasta el día de hoy. Por ejemplo, la existencia de Dios, cómo conectar la fe y la razón, la filosofía de nuestra creación y el alma. Esto se vería reemplazado por la lectura, explicación de las ideas y la creación poética. La gramática, la retórica y la lógica fueron la tónica de estudio, desarrollando completamente su enfoque en la observación de la naturaleza, el espíritu de análisis y una incesante crítica a lo conocido como lo desconocido. El Renacimiento era principalmente un movimiento artístico que impulsó una mirada marcada por el individualismo, una tónica completamente laica en medio de una cultura completamente religiosa, desarrollando un espíritu aventurero en quienes ejercían este pensar, a su vez de la necesidad de exaltar y transmitir belleza, conectando lo externo y lo espiritual. Esto abriría paso a desear el reconocimiento como una gloria mundana. Con esto, comenzamos a romper esquemas religiosos dogmáticos, lo que para la época era tremendo. Ahora, ¿qué pasó con la economía? Esta época marca los inicios conceptuales del sistema capitalista, el cual sigue en desarrollo hasta el día de hoy. Un sistema económico en el que predomina el capital sobre los demás medios de producción a manos del sector privado. Las primeras manifestaciones del capitalismo se observan en las ciudades libres del norte de Italia y de los Países Bajos, que surge gracias al libre comercio establecido con el Oriente. El objetivo capitalista es generar lucro y la obtención máxima de ganancia. Y no, eso no necesariamente es malo. Este sistema se desarrolla de la mano del hombre renacentista con una iniciativa individual, el racionalismo y el espíritu de negociación. Esto rompe completamente los preceptos económicos medievales instaurados por la Iglesia y su fuerte contenido religioso, en el que condenaba el préstamo, promovía la moderación de ganancias y sostenía que la gloria divina era más cercana mientras mayor era el desprendimiento material. De aquí nacerían mercaderes y banqueros que salvaguardarían a las monarquías nacionales para financiarse, a cambio de privilegios que permitieran potenciar su desarrollo comercial. La nobleza vería en riesgo sus ganancias por el crecimiento de la industria y el comercio.
por lo que aplica el cobro de impuestos a los campesinos en forma de dinero y arriendo de las tierras. Con este crecimiento sistemático del capitalismo surge la burguesía. Sin embargo, dentro de la burguesía se forma una verdadera aristocracia urbana, debido a la enorme diferencia de riquezas y concentración del capital. Luego se conformaría la burocracia, la cual consistía en quienes ejercían profesiones libres, médicos, abogados, etc., y quienes serían reclutados por los nuevos estados. Finalmente encontramos a los asalariados, quienes vivían de oficios como la artesanía, con condiciones de vida bastante deplorables. Los que peor se la llevaron fueron los campesinos, ya que el sistema de trabajo no se modernizó y los nobles aplicaron una mayor presión económica con tal de contrarrestar la pérdida adquisitiva, empobreciéndolos a un punto de miseria. Esta sustancial diferencia adquisitiva generaría o potenciaría la vanidad y el sentimiento del derecho natural al abuso en la sociedad de las clases superiores a las inferiores, despertando sentimientos de rechazo, envidia y odio, pero no enfocado en el actuar de la persona, sino que en su éxito. Un desprecio al rico que muchas veces era entendible. La solución para muchos no sería perfeccionar un sistema opacado por valores aberrantes de quienes lo constituían, sino que motivado por el odio, insisto, que la mayoría de veces es entendible, la solución sería la erradicación del sistema y sus clases sociales. Estos sentimientos influirían directamente en la brillante formulación de una futura ideología asesina. Ya podemos divisar que la formulación de la misma proviene de la utopía y del odio. Durante el siglo XVII y XVIII, la concepción de la economía, la ciencia y la política se vieron reconfigurados gracias a la llegada de la Ilustración. A manos de grandes nombres como René Descartes, padre del racionalismo moderno, Francis Bacon, teórico del empirismo, uno de los primeros teóricos liberales y considerado el padre del liberalismo clásico, John Locke, Immanuel Kant con su atreverse a pensar, o el máximo exponente para muchos, Voltaire. La Ilustración fue un movimiento intelectual que poseía tres pilares fundamentales para el progreso de la sociedad: la razón, la ciencia y los derechos humanos. Se sostenía en que los seres humanos nacíamos iguales en derecho natural, lo que llevó a una profunda aspiración de libertad. El ilustrado tenía ciega fe en la razón, surgiendo cuestionamientos hacia las monarquías, las iglesias y la nobleza. El razonamiento ilustrado era una batalla para imponer la racionalidad ante la emocionalidad, la reflexión ante la ciega obediencia y la valentía ante el miedo. Solo mediante la razón el hombre podría alejarse de los pecados y pasiones que lo distancian de la perfección y el alcance de la felicidad plena. Quienes decidieron llevar aquel estilo de vida se les conoció como ilustrados, pero también como librepensadores. Lamentablemente la Ilustración se expandió con gran rapidez principalmente en la aristocracia y la burguesía, clase alta y media de la época, pero que aún así logró detonar el espíritu revolucionario de muchos líderes históricos, cambiando el mundo y la política para siempre. Este capítulo de la historia es importante, ya que ocurre un cambio en las corrientes intelectuales a nivel mundial, en donde el centro de causa fue la libertad, un concepto que hasta el día de hoy conlleva discusión. Muchos gobernantes en la historia odiaron la libertad de su pueblo, pero hasta la llegada del fascismo nunca se había consolidado propiamente como una ideología basada abiertamente en una causa política más que religiosa. Francia, para el siglo XVIII, se concebía como el país más poblado de Europa, con casi 24 millones de habitantes y una de las principales potencias económicas del continente. A pesar de esta cualidad, el decaimiento del régimen era inminente. Tras la guerra con Inglaterra, Francia pierde sus colonias norteamericanas y queda en bancarrota, principalmente por la mala administración financiera. Los gastos ejercidos por la corte de Luis XVI arruinaron la hacienda pública. Les faltó pedirle consejos a Grau y a Boric. El sistema de impuestos ejercía presión solo en las clases más bajas, eximiendo de pago a las acomodadas, compuestas por el clero y la nobleza. En esto destacaba una nula libertad económica y de trabajo, concretando así una polarización social, la crónica de una muerte anunciada. Luis XV y XVI no fueron capaces de visualizar el modelo político obsoleto ante los profundos cambios sociales vividos en Francia y Europa, aferrándose con fuerza al sistema monárquico y rechazando la modernización.
Qué paradójico que Francia, uno de los principales países de la Ilustración, no tenía monarcas ilustrados. La nobleza y el clero ejercieron una enorme presión en el rey para mantener sus privilegios, volviendo casi imposible darle una solución a la polarización y crisis social de la época. Intelectuales ilustrados de la época ya establecían un síntoma ideológico liberal. Estas corrientes filosóficas se establecieron gracias a las cartas filosóficas de Voltaire, crítico del sistema y las instituciones. Estableció que la verdad es la medida de la razón. Lo decisivo es que la razón se convierta en la medida de aquello que es históricamente posible. También generó una gran influencia la sátira que realiza Montesquieu en su obra Cartas persas y su principal obra política, en donde expone la división de poderes del Estado, el espíritu de las leyes. Rousseau, por medio de su obra Contrato Social, enunciaba los principios de la soberanía nacional y establecía que todos los hombres deben ser libres e iguales ante la ley. Cambiamos un poco el ambiente contextual y vámonos al ambiente alemán. No, este todavía no existe. Existieron muchos que promovieron el movimiento de la Ilustración, pero también muchos retractores del tipo de libertad que la misma promovía y expandía. Uno de ellos fue el profesor párroco y escritor Johann Gottfried Herder, el cual nace en Prusia en 1744 y fallece en Weimar para el 1803. Cabe aclarar que Herder no fue un anti-ilustración, por decirlo de alguna manera, pero los ilustrados concebían que la razón humana era universal, en donde mediante la reflexión llegaríamos a múltiples consensos o principios por los que se rige la naturaleza y la sociedad. Herder dijo no a esta afirmación, argumentando de manera importante desde la cultura de las sociedades. Herder consideraba improbable de que llegaríamos a las mismas respuestas mediante la razón, ya que la cultura influía fuertemente en nuestra manera de crear, conectar, asimilar ideas y con ello darle significado y comprensión al mundo. En 1776 se estrena una obra de teatro denominada Sturm und Drang, en español Tormenta e ímpetu, a manos de Friedrich Maximilian Klinger, en donde trataba un exacerbado rechazo hacia el racionalismo ilustrado. De aquí se toma el nombre para un movimiento que reivindicaba la relevancia de la emoción y la pasión. Creían que el racionalismo extremo estaba reprimiendo la fuerza de la naturaleza humana, la cual valoraban como salvaje y fuerte, promoviendo a su vez altos grados de individualismo, no político, pero sí cultural, artístico y de existencialismo. En estos era clave expresar fervientemente las emociones del momento. Herder es considerado un promotor de aquel movimiento, que la verdad no duró mucho, pero que inaugura el romanticismo alemán con doctrinas bastante similares al Sturm und Drang, romantizando múltiples aspectos de la naturaleza, concibiendo a su vez que cada pueblo tiene su propia historia y cultura, rechazando en el proceso una visión puramente científica y universalista, impuesta por la Ilustración. Herder denominó estas cualidades como Volksgeist, es decir, espíritu del pueblo, que se expresa mediante el lenguaje, las tradiciones y su historia. Herder concibió las diferentes culturas como una diversidad cultural y no como una cultura inferior o superior a otra, sino que simplemente diferentes. El romanticismo alemán cruzaría fronteras conceptuales y sería una de las bases pavimentadas para consolidar el pensamiento de unión en la población. Todo en razón de la lengua, cultura, costumbres, cosmología o historia compartida. Es decir, si compartíamos estas características tú y yo, teníamos que ser unidos en razón del progreso. Esta unión conllevaría a darle una legitimidad orgánica al Estado, es decir, que mientras ilustrados como Jean-Jacques Rousseau o John Locke concebían la creación del Estado como un contrato social de carácter artificial, en donde siempre el individuo estaba primero y por sobre el Estado, el romanticismo alemán se distorsionaría en uso para abrir la puerta política al nacionalismo romántico. Es de esta forma que nacerían los discursos que promoverían al Estado como un ente natural, que crece a raíz de la cultura de una sociedad debido a que la nación existe antes que el propio Estado, ya que se forma primero el espíritu del pueblo, o Volksgeist, como lo denominó Herder, que conllevaría inevitablemente a la creación de un aparato estatal. Adelantándome un poco, esta idea de Herder sería fuertemente apoyada por Johann Gottlieb Fichte
en su libro Discursos a la Nación Alemana, en un contexto de guerra contra Napoleón Bonaparte y la ocupación territorial que los estaba amenazando. Aquí, en un tono de militancia política, Fichte suma 3 puntos bastante interesantes. Punto número 1. Alemania es poseedor de la pureza cultural. Punto número 2. Alemania estaba destinada a una misión histórica. Punto número 3. Esa misión histórica consistía que ellos eran los designados para renovar la educación, la cultura y la moral europea. Fichte politizó y radicalizó la ciudad de Herder con la finalidad de despertar en el pueblo alemán una conciencia nacional y motivar su movilización en un escenario de guerra. Este es un episodio fundamental ya que planta las bases para un nacionalismo cultural como respuesta al imperialismo napoleónico. La Ilustración debilitó la lealtad religiosa, lealtad que fue el principal motor por la que se libraron guerras entre pueblos durante muchos siglos de la humanidad, y junto con esto comenzaría lentamente una cierta decadencia de la Iglesia ante la mirada social, fenómeno conocido como secularización. Esta incomodidad social encontraría refugio en lo que sería en principio la Revolución Francesa y la Revolución Americana, donde surgiría un nuevo sentimiento de lealtad, pero ya no hacia una divinidad, sino que a una nación. Es cierto que el nacionalismo es un componente elemental del fascismo, pero antes de hablar de nacionalismo, ¿sabes lo que es una nación? Ernest Renan, en su libro What is a Nation, define la nación como un pueblo que comparte historia y un proyecto político objetivo a alcanzar ante el deseo de vivir en comunidad. Este pueblo se caracterizaba por la autogobernanza, en el que Renan lo sintetiza como un cotidiano plebiscito. El fascismo rechazaría esta definición, ya que la nación para esta ideología es algo natural, algo histórico y superior al individuo, por sobre todo. Y es por ese razonamiento que el fascismo le otorga un poder absolutista al Estado, ya que para ellos el pueblo, la nación y el Estado eran un todo indivisible, en donde el aparato estatal se halla en la cúspide. En resumen, la nación nace cuando un pueblo comienza a identificarse emocional y racionalmente de manera colectiva en función de elementos como su historia, lengua, tradiciones y proyecto político futuro. Al ver esto como un estilo de vida motivacional para la protección y el progreso de la nación, surge el comportamiento sociopolítico del nacionalismo, un componente muy antiguo que sería clave para formar la doctrina fascista. Componente que optaron seguir múltiples intelectuales de la época con diversas tendencias políticas, incluso que hoy sus ideas las relacionaríamos con la derecha o la izquierda. Este primer capítulo es un argumento fáctico en que ser nacionalista no te convierte en un fascista. Sin embargo, hay que tener una línea divisoria para respetar lo moral de lo inmoral, lo beneficioso de lo perjudicial y lo cierto de lo falso. Si quieres puedes verlo de esta manera sin despegarte del rigor de la precisión histórica. La derecha y la izquierda actual tienen en su esencia un componente que formó parte del fascismo, el cual es el nacionalismo, pero que lo interpretan y lo magnifican bajo una vara valórica sustancialmente diferente. Y es esa vara la cual está en el debate contemporáneo. Este concepto se utiliza a día de hoy como un instrumento de desprestigio político para una reformulación ética de la sociedad, con el objetivo de lograr poderosas y profundas transformaciones sociales. Sin embargo, ambos bandos políticos y principalmente la izquierda están torsionando la historia para no saber dónde está la línea límite para convertirte en un fascista. Por lo que haré un spoiler revelador. Este crack no es un fascista y este crack tampoco es un fascista. Aún no entramos en terreno fuerte, pero ya logramos contrastar conceptos históricos desde su base fundamental más que ideológica. Para el próximo capítulo, aunque primero voy a terminar el de los atacameños, que llevo 1000 años haciendo esa wea, veremos en profundidad la historia del nacionalismo, cómo se consolida con la Revolución Francesa, cómo el liberalismo comienza a tomar fuerza y los retractores que comenzaron a surgir en reacción a esta alza intelectual. Por favor, si eres un facho que se respeta, dale like, suscríbete y comparte el video para que seamos más personitas conscientes de que la izquierda no tiene que volver a gobernar nunca más un país tan hermoso como Chile. Eso.
Dios, patria y familia, nos vemos.